Hace ya 6 semanas hemos comenzado una serie que le hemos titulado 119, debido a que existen 3 salmos que hablan específicamente de la prioridad de la palabra. El Salmo 1, el Salmo 19 y el Salmo 119, que es el salmo más largo de todo el libro de Salmos. Este salmo, a diferencia de los otros que hablan de la palabra de Dios, tiene un diferenciador, puesto que es un poema acróstico, un poema dividido en 22 secciones. Aquí le va a aparecer el Salmo 119 y sus 22 secciones. Cada sección de esta está comenzando con una letra del alfabeto hebreo. Cada sección que arranca con la palabra, con una letra del alfabeto hebreo, está compuesta por 8 versos. Y cada verso en cada sección tiene un tema en específico que tratar. Existe un comentario bíblico precioso. Es el comentario bíblico de David Guzik. Lo he estado usando mucho los últimos años de mi vida. David Guzik, con respecto a este salmo, él dice que no está condicionado como una cadena lógica. Son como perlas unidas con un valor propio que están unidas para hacer algo bello. Es por eso que usted, al entrar, posiblemente recibió un regalo. Tal vez la siguiente semana lo haga, o tal vez la anterior semana lo recibió, que son perlas, porque el objetivo de esta serie es que algo que hoy hablemos, algo que hayamos hablado, sea una perla que usted lo atesore, que usted lo guarde. Son 22 temas totalmente diferentes. Estoy convencido que alguno de estos 22 puede pegar a nuestro corazón y traernos alegría, traernos deleite. Es un tesoro que alguno de nosotros puede encontrar en alguna de estas 22 sesiones. Anhelo con todo mi corazón que una de las 2 que vamos a estudiar el día de hoy realmente puedan ustedes atesorarlo. Entre las perlas que hay un montón, hemos hablado ya sobre las bienaventuranzas de la palabra, sobre el poder purificador de la palabra, de cómo aprovechar la palabra, de ser vividos por la palabra, de la escuela de la aflicción, de la porción de Dios que significa la palabra de Dios, del aliento que podemos encontrar en la palabra, de la superioridad de la palabra. Era la semana pasada, ¿no es verdad? La superioridad de lo que es la palabra de Dios y de la sabiduría adquirida por la palabra de Dios. Hoy vamos a revisar la sección 14 y la sección 15. El 14, la sección 14. Arranca con un versículo que tal vez muchos de nosotros conocemos. Por eso es muy fácil titular esta sección como la luz de la palabra. Es la letra N en nuestro alfabeto. Le cuento una historia interesante. Un día estábamos en nuestra casa. Las niñas eran muy pequeñitas todavía. Yo llegué del trabajo, estaba cansado, entonces me fui a dormir directamente. Pero ya en la noche me desperté con ganas de tomar algo. Y cuando me desperté, empecé a caminar conociendo y sabiendo cómo era mi casa. Me la sabía de memoria. Pero al estar caminando rumbo a la cocina, ocurrió algo fatal. Pisé un Lego. No sé usted, pero ahí me di cuenta de que ese es el dolor más horrible que existe. Yo estaba caminando confiado en la oscuridad y piso el Lego y era como que ¡ah! Y decido ir a buscar qué está pasando para prender la luz, porque había un montón de juguetes tirados ahí. En lo que voy a buscar dónde se prende la luz, piso otro y era ¿qué está pasando? Y empiezo a caminar por un campo minado en medio de la casa hasta que prendo la luz y las niñas se habían dejado sus juguetes ahí tirados. Ya era muy tarde, entonces tenía la opción de recoger todo eso, pero iba a ser mucha bulla. Entonces tuve que pasar por el campo minado y me fue mucho más fácil llegar a la cocina, a pesar de que había un montón de juguetes en el piso. En la vida espiritual, en las cosas más sencillas de la vida, en las cosas en las que podemos confiarnos y entender que si puede estar oscuro, aún así podemos lograrlo. Hermanos, aún en las cosas más sencillas necesitamos luz para ser operativos. Necesitamos luz para ser operativos. ¿Cuánto más en el espíritu? Es por eso que esta sección de la palabra, el Salmo 119, el verso 105 en adelante, la Biblia dice esto. Permítame leer un versículo, usted leerá el siguiente. La Biblia dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos, juré y ratifiqué que guardaré tus juicios. Bien, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables mis sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñen tus juicios.
Mi vida está en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. De los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Vamos. Incliné a inquirir tus mandamientos de continuo hasta el fin. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Arrancaba esta sección. Diga conmigo, la Biblia explica la Biblia. Existe en la Biblia un antecedente que se debe tomar en cuenta para comprender cómo se une la luz con la palabra y cómo encontramos a Jesús en esto. La Biblia misma indica que Jesús es la luz y que Jesús al mismo tiempo es la palabra de Dios encarnada. Por eso es que Juan en el capítulo 1, en el verso 1, el verso 2 y algunos versos más como el 4, el 8, el 9, explica lo siguiente. En el principio la palabra ya existía. Mientras voy leyendo esto, ponga en su mente este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra. En el principio la palabra, esa que es lámpara, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Verso 4 dice: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Verso 8. Juan no era la luz. Ningún profeta puede ser la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Verso 9. Aunque es aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Usted sabe de quién ya está hablando. Verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la palabra. La palabra es la luz. Juan amplía este concepto 2 capítulos más adelante, en Juan capítulo 3 verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Qué es la luz? Su palabra. La palabra es Jesús. Pero al hombre le gusta estar en tinieblas, porque si se acerca a la luz, entonces será evidente. Si se acerca a la palabra, si se acerca a Jesús, será evidente que las cosas que hace son malas. Si estamos haciendo mal las cosas, la palabra nos va a reprender. Si somos unos mentirosos, la palabra nos va a decir: mentir es pecado. Si somos unos ladrones, unos mujeriegos, la palabra va a decir: deja de robar, sé fiel a tu esposa. Y como no nos gusta eso, nos gustan las tinieblas, ser mujeriegos, mentirosos, ladrones, mejor no me involucro con la palabra, porque lo primero que me van a exigir es que cumpla la palabra, porque así es Cristo. La palabra va a decir: debes perdonar. No quiero perdonar, no quiero que sepan que no perdono. Deja de enojarte, no te vengues, basta de hablar malas palabras, basta de lealtad. Eso va a decir la palabra. El verso 21: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Efectivamente, la luz se refiere a Cristo. Él mismo reconoce que Él es la luz en el mismo libro de Juan capítulo 12 verso 46. Yo soy la luz, hablando Jesús. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Le hago una pregunta muy sencilla. Respóndase para sí mismo: ¿por qué anhelaríamos estar en tinieblas? ¿Qué ganamos en esta vida permaneciendo en tinieblas? Solamente póngase a pensar lo siguiente: ¿qué es la luz para un niño que tiene miedo en la oscuridad? ¿Qué es la luz para un hombre que está perdido y abandonado en medio de una jungla? Todo está oscuro y está perdido. ¿Qué es la luz para él? ¿Qué es la luz para un piloto que está desorientado volando y no sabe, no tiene idea, le ha fallado todos los instrumentos, no sabe dónde está? ¿Qué es la luz para él? Para el niño que tiene miedo a la oscuridad,
Para el hombre que está perdido en medio de un lugar que no conoce, un lugar oscuro, una selva. Para el piloto que se desorientó en el cielo, la luz es sumamente valiosa. Sumamente valiosa. El salmista, cuando encuentra la luz, prende la luz, y como en mi caso encontré un montón de obstáculos para llegar a la cocina, él encuentra 5 cosas en esta sección. Para que no se olvide, las 5 cosas que él encuentra empiezan con la letra I. El salmista encuentra un instrumento, encuentra integridad, encuentra iluminación, encuentra inversión y encuentra inclinación. Acompáñenme. Y con esta perspectiva veamos esta sección. Este hombre encuentra un instrumento. Verso 5. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. Solamente parece en esa frase, lámpara es a mis pies. Tenía una clase en la universidad donde nos hicieron entrar a una cueva. La única manera de ver lo que estaba sucediendo era utilizar una lámpara aquí en la cabeza para poder caminar y no caerte. Como los mineros. ¿Has visto cómo son los cascos de los mineros? Tienen una lámpara en la cabeza para que alumbre dónde va a pisar, para que vea lo que va a suceder. Incluso esa luz que está irradiando para ver dónde va a pisar puede ayudar a un amigo para girar la cabeza y alumbrarle los pies del amigo. Pero no es el diseño. Si un minero caminara alumbrando la luz para que su amigo camine, es un gran amigo, pero este queda estancado, porque la lámpara direccionada para los pies es una lámpara direccionada para el caminar del obrero. Lo mismo sucede en esta sección. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y aquí aparecen 4 palabras: lámpara, lumbrera, pies, camino. Todo eso nos lleva a entender de que hay una senda que caminar, hay un recorrido que debemos pasar. Y siempre que usted encuentre este tipo de parámetros, tenemos que entender de que, una vez más, la Biblia explica la Biblia. Y por ende, cada vez que aparecen este tipo de elementos, debemos comprender qué es lo que quiere decir la Biblia para nosotros. Pablo ilustra que el caminar del creyente es un camino que se debe andar. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un caminar la vida cristiana. Esta nueva vida, andemos en nueva vida, debe ser diferente, debe ser un caminar conforme al Espíritu Santo. Es un caminar espiritual. Mismo Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Es un andar espiritual. Este mismo concepto del caminar de manera espiritual se lo plantea la iglesia en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andaremos en el Espíritu. Nuestro andar dentro de este caminar espiritual debe ser un caminar digno. Debemos caminar dignamente. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. O primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Y os encargamos que anduvieran como es digno de Dios. En la Biblia hay cosas puntuales que debemos dejar de hacer para caminar dignamente, para andar dignamente este camino. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, verso 13. Andemos como de día. ¿Cómo es eso? Honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas, ni en envidias. Lo contrario de todo esto, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, serían buenas obras. Por eso Efesios capítulo 2, verso 10 dice esto: somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús para, buenas obras. Todo lo contrario a lo que acabo de leerle. Por lo cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O Efesios capítulo 5, verso 2, 8.
andad en amor. ¿Se da cuenta que el caminar que Dios ha planteado para nosotros son un montón de obras buenas? Incluso el verso 8 dice esto: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois hijos y sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Miren con diligencia cómo andan. Hermanos amados, ¿quién más? Y lo estoy formulando bien la pregunta. ¿Quién más que la palabra de Dios podría mostrarnos qué camino es el camino que debemos andar? Es más, la Biblia dice en Proverbios capítulo 6, verso 23: pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. En este mundo oscuro, en este mundo lleno de tinieblas, hay un camino que caminar, pero sin la lámpara de la palabra, sin la instrucción de la luz, va a ser difícil y podemos equivocarnos. Y sí, por eso está la segunda parte de este pasaje, que la verdad no es de mis pasajes favoritos, donde dice: su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. ¡Ay! Porque cuando estamos con la luz de la palabra alumbrando nuestros pies, la palabra muchas veces nos va a decir: esto no, pero a mí me gusta eso. No, esto no. Pero es que yo voy a hacer todo lo contrario. Y la palabra va a venir a corregirnos. Pero aquel que tiene la capacidad de caminar de esa manera, entonces va a encontrar la vida. 105. Lámpara es a mis pies. Y es raro, porque aun con el concepto que acabo de darles de la lámpara que ilumina, pues es que es para ver mejor. No. No dice lámpara es a mis ojos. No dice. Dice lámpara es a mis pies. Porque ese es un caminar que se debe hacer. Es más, poder avanzar sin ver, eso se llama fe. Como en 2 Corintios capítulo 2, creo que no están en las diapositivas, pero revisa el capítulo 5, el verso 7. Por fe andamos, no por vista, porque el Señor va a darnos palabras en las cuales tenemos que andar. Pero no veo nada, pero sé que Él está alumbrando mis pies, porque eso es fe. Este mundo que está lleno de oscuridad, y vamos a tener que caminar de esa manera tal vez incómoda, hasta que se cumpla lo escrito en Malaquías capítulo 4, donde Malaquías 4 dice, búsquelo en su Biblia, no están las diapositivas, dice que llegará un día en el que saldrá el sol de justicia. Maranata, Cristo viene, el sol de justicia vendrá, y vendrá a la luz, y la luz resplandecerá en un nuevo día. Entonces ahí la lámpara ya no será necesaria. ¿Por qué? Porque el sol de justicia ya vino. Pero mientras Él esté viniendo, tenemos la palabra profética más segura para poder caminar correcto. Ahora, es la luz de la palabra la que nos da el siguiente paso. Hermanos amados, no necesitamos saber todos los pasos para el resto de nuestra vida. No. Necesitamos saber qué Dios quiere en el siguiente paso. Lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera mi camino. La Biblia es el instrumento. La Biblia es el instrumento que ha encontrado el salmista. Nuestra lámpara es la palabra de Dios. Y no me malinterprete, Dios bendiga muchísimo a todos. Dios bendiga muchísimo a todos los consejeros que habemos en esta tierra. Un buen consejero, un pastor sabio, un varón piadoso que puede hablarle acerca de la palabra de Dios, es un buen guía para mostrarle dónde está la lámpara. Pero ningún consejero va a reemplazar el consejo de la palabra de Dios. Gloria a Dios por todos ellos, por todos esos hombres piadosos. Pero nunca se aferre de uno de ellos, porque ellos no son la lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Mire, la gente puede ayudarle a encontrar la lámpara, pero ellos no son la lámpara. Yo puedo ayudarle a encontrar la lámpara, pero yo no soy la lámpara. La lámpara es la palabra. Ahora, hermanos amados, existe una cláusula importante con respecto a este tema dada por Juan. Juan capítulo 8, verso 12. Miren, el verso 12 dice esto: otra vez Jesús les habló diciendo:
Mismo tema. Jesús una vez más insistiendo en lo mismo. Yo soy la luz del mundo. Mire esto, mire esto. El que me sigue no andará en tinieblas. Por ende, mire, el orden es el siguiente. El que me sigue no andará en tinieblas. Nadie puede ser iluminado si primero no tiene una relación con Jesucristo. El incrédulo no puede ver la luz en el caminar por más de que lea la Biblia. Por eso es que muchas veces leemos la Biblia, no la entendemos ni papá. ¿Por qué? Porque nadie puede ser iluminado a menos de que tenga una relación personal con Cristo primero. Preocupémonos de tener esa relación personal con Cristo para que la Biblia tenga sentido en las cosas que estamos haciendo. Si tiene sentido hasta aquí, dígame, ¿tiene sentido? Perfecto. 1 Corintios 2:14. ¿Por qué pasa esto? Porque para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No lo entiende. Porque para él son locura. No lo puede entender. Porque se van a discernir de manera espiritual. Lo espiritual, que es el caminar de nuestra vida, que es espiritual, el hombre natural no lo va a entender. Simplemente el espiritual. Hermanos amados, si queremos algún día direccionar nuestra vida para poder caminar de manera espiritual, por favor, busque gente espiritual que le muestre la palabra de Dios. ¿Tiene algún problema? Discúlpeme, hermana amada, amigo, hermano, por favor, discúlpeme. Deje de buscar consejo en su comadre impía. Deje de buscar lamer sus heridas con otros que están heridos. Voy a poner un ejemplo. Si alguna vez yo no alcanzo a saludarle y usted se ofende, espero que no pase, más bien es un ejemplo. O sea, lo segundo, porque seguro no lo voy a saludar un día, sino que no se ofende ese día que no le salude. Si busca, ay no, el pastor no me ha saludado, ay a mí tampoco, nos lameremos las heridas los dos, ay sí, no, ese que le se me amor, vámonos, le va a ir mal. Busque a una persona espiritual, piadosa en el Señor, que le muestre la palabra y le dé un zape cristiano. ¡Pah! Pero la Biblia dice pues que vos tienes que ir a saludarla. Porque ¿sabías que eso dice la palabra? La Biblia dice, saluden a vuestros pastores. Googlealo. No dice pastores saluden a la gente, dice vayan y saluden al pastor. Dice, ay, tienes razón. Va a ir y cambiar si es que ha empezado a ver luz. Oigan, hermanos, este individuo, cuando la luz de la palabra se le viene, no solamente encuentra la herramienta ideal para su caminar, sino al encontrar esta herramienta ideal, al encontrar luz, encuentra integridad. Miren lo que dice el verso 6. ¿Se anima a leerlo conmigo? 2, 3. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Oye, eso está raro, porque en teoría pues no hay que jurar, ¿no? ¿Cómo este salmista jura? ¿Está mal jurar? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, simplemente para limpiar un poco el currículum del salmista. En la ley estaba permitido jurar. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero el juramento en la Biblia debería ser algo sumamente serio. En Levítico 19 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Miren, el juramento quebrantado se convertía en una maldición para el perjuro. Cuando Jesús viene y empieza a plantear la constitución del cielo y cómo iba a funcionar la dispensación de la gracia, en Mateo capítulo 5, en el verso 33 en adelante, Jesús toca este tema. Y Jesús nos direcciona cómo deberíamos comportarnos con respecto a esto. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Perjurarás es esto: jurar algo a Dios o en el nombre de Dios y no cumplirlo, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque
es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad de tu gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, del más procede. Santiago capítulo 5 dice exactamente lo mismo. ¿Qué estaba pasando? Los fariseos buscaban la forma de incumplir esa parte, de cumplirle a Dios lo que hablaban, porque lo que le importaba al fariseo era la pantalla que podía generar. Entonces, si podía de alguna manera esquivar esa parte para no cumplir lo que decía, bien para él. Por eso es que Jesús habla de esta manera y pone esta cláusula: que todo nuestro hablar debe ser como si estuviéramos bajo juramento. En todo momento. Si siempre diríamos la verdad, ¿sería necesario jurar? No. Un día estaba con un hermanito y estábamos charlando y le digo: bueno, ¿y sabes cómo llegó a la iglesia? ¿Cómo, pastor? Bueno, te cuento que estaba haciendo esto, y Dios le trajo a la iglesia. Y la hermana dice: ¿en verdad, hermana? ¿En serio? Y digo: oye, ¿cuándo te he mentido? ¿No? O sea, te estoy contando la historia, ¿no? Si todo el tiempo habláramos la verdad, ¿no sería necesario traer a cuestión preguntas como: ¿es en serio? Este hombre dice: juré, ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Qué alto compromiso, qué convicción, ¿no? O sea, ¿podríamos decir nosotros lo mismo? O sea, juré que voy a hacer tu voluntad. Y si alguno de nosotros lo ha hecho, le recuerdo que Eclesiastés 5:4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no cumplas. Perdón, que no prometas, o que no prometas y no cumplas. Usted entiende. Mire, el nivel de compromiso con respecto a una promesa es muy grande. Si tiene alguien al lado, dígale: Dios toma muy en serio tus palabras. Incluso cuando cantamos, hermanos, levantamos nuestras manos y dice: siempre te amaré. ¿En serio? Hay una canción: heme aquí, envíame a mí, Señor. Ok, ve, no, que no es para mí, no. Pero lo cantaste, lo dijiste. Señor, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Contigo haz el infinito y más allá. Primera prueba: ¿en serio? Si ya hemos comprometido nuestra vida con nuestras palabras, hay que cumplirlas. ¿Alguien dice amén? Cuidado con lo que canta. Ahora le digo: no cante, no, pero le invito a que cante con entendimiento, por favor. Hay un salmo, hermanos amados, con respecto a este tema, que a mí me aterra. El Salmo 26, verso 1: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he hablado. Bien. Igual. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Oye, hermano, ¿podríamos orar así nosotros? Esta oración es alto nivel. O sea, ¿podríamos confiar tanto en nuestra propia integridad? Ese mismo salmo en el verso 11: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Este salmista no solamente encontró un instrumento, encontró la integridad de su vida. Al traer a luz su vida y decir: realmente, Señor, estoy caminando contigo. Tercero, encontró iluminación en el camino de esta vida. El salmista tiene un problema, y es un problema recurrente en varias de las secciones. Él tiene un problema a pesar de estar caminando en la luz. Mire lo que dice el verso 107: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Una vez más, el recurso para dar vida, como en varias secciones que hemos revisado, va a ser la palabra. ¿Qué quiere decir este pasaje? Porque por más de que el hombre esté en luz, por más de que su caminar es íntegro, el tener la luz, el tener la palabra, no garantiza, hermano amado, no garantiza que sea un camino fácil. Sí es un camino seguro.
pero no garantiza que sea un camino fácil. Aquí está el salmista con aflicciones. Miren, con la luz de la palabra podemos ver dónde pisamos y los males que están alrededor. Pero a pesar de ver, como es el caso cuando prendí la luz y veía los juguetes, a pesar de ver los males que me rodeaban, puedo pisar confiado porque sé lo que está pasando. O por lo menos eso dice el Salmo 71:20. ¿Tenemos a leerlo conmigo y así despertamos? 2, 3. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Claro, porque viene luz y vemos en ese lugar angustias y males por donde no hay que pisar. Y cuando aparece el Salmo en el verso 118, aparece un pasaje bien extraño, porque después de plantear eso, habla acerca de sacrificios. Mire lo que dice el 108. Te ruego, oh Jehová, que te sea agradable los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. ¿Qué es eso? Bueno, pasa lo siguiente. El sistema mosaico en el cual están escribiendo esto, cuando la ley mosaica está vigente, existen dos tipos de sacrificios: los sacrificios obligatorios y los sacrificios voluntarios. Los sacrificios obligatorios dentro del sistema mosaico, que por cierto, eso lo vamos a empezar a estudiar este miércoles en el estudio bíblico. A partir de este miércoles vamos a empezar a hablar de cómo funcionaba este asunto. Pero los sacrificios obligatorios trataban acerca del pecado. Era obligatorio presentar esto porque todos pecaban. Pero los sacrificios voluntarios son los que la Biblia lo llama un sacrificio de olor grato. Se presentaban animales, se presentaban vegetales. Dios se agrada de los sacrificios y de las ofrendas voluntarias de su pueblo, porque esos sacrificios están siendo motivados por el amor. Señor, los sacrificios voluntarios de mi boca. No es un asunto de que voy a pedir perdón, es un asunto de: hay tanto amor en mí que te ofrezco este sacrificio, que llegue a ti como un olor grato. ¿Cómo sería una ofrenda voluntaria de nuestra boca según la Biblia? Una ofrenda voluntaria de nuestra boca debe ser una ofrenda de súplica, por ejemplo. Oseas capítulo 14, verso 2. Lleven con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quite toda iniquidad y acepte el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Una ofrenda agradable a Dios, voluntaria de nuestra boca, sería la alabanza. Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesa su nombre. O el Salmo 34, verso 1. Bendecida Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Un sacrificio de olor grato, voluntario, por amor a Dios, sería cumplir lo que le prometemos. Una vez más, Deuteronomio 23. Cuando hagan voto a Jehová su Dios, no tarden en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Te amaré por siempre, te voy a servir, voy a darte toda mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Cumple. Heme aquí, yo iré, envíame a mí. Cumple. Recuerda el 107, afligido estoy en gran manera. ¿Por qué está afligido en gran manera? Verso 9 da la respuesta. Mi vida está de continuo en peligro. Obvio, si está así, ¿cómo no va a estar afligido? Mas yo no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desviaré de tus mandamientos. Mire, las circunstancias nos pueden afligir, pero por favor, cuando las circunstancias nos aflijan, no nos olvidemos de su palabra. Porque si nos olvidamos de su palabra, las circunstancias no solamente nos van a afligir, las circunstancias nos van a destruir. Las circunstancias pueden ser fatales, pero no nos desviamos de tu palabra.
Porque ¿dónde más vamos a encontrar esperanza? ¿Dónde más vamos a encontrar fortaleza? ¿Dónde más vamos a encontrar seguridad? Hermanos, solo en su palabra. En ninguna persona, en ningún lugar. Solo en su palabra vamos a encontrar esperanza, fortaleza y seguridad. O por lo menos eso pasó cuando en Juan capítulo 6 verso 68 le respondió Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién necesita vida en su vida? ¿Mis finanzas necesitan vida? ¿Mi trabajo necesita vida? ¿Mi matrimonio necesita vida? ¿Mi relación con Dios necesita vida porque está muerto? Pues vamos a la palabra, hagamos lo que la palabra de Dios dice. Nos guste o no nos guste, lumbrera nuestro camino. Entonces vamos a encontrar vida, vida en abundancia, vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La razón por la cual muchas de las cosas en nuestra área, en nuestra vida, cualquier área sea esta, esté en tinieblas, es porque no la hemos traído a la palabra de Dios y no hemos permitido que la palabra de Dios alumbre esos lugares. ¿Sabe por qué nadie hace público un robo? Porque es tinieblas. Y si lo trajera a la luz, se mostraría que el robo está mal. ¿Sabe por qué nadie hace público una infidelidad? Todos tienen, los que tienen su amante en ocultas, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo trae a la luz es deshonroso y la Biblia lo va a reprender. Pero si manejáramos nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestra vida íntima con Dios a la luz de la palabra, ¿por qué nos avergonzaríamos? Ahí tiene un montón de hermanitas que le sacan fotos a su devocional, ¿no? Porque lo íntimo de Dios incluso es loable. ¿Me hago entender? Por ende, hermanos amados, si no podemos traer a la luz algo que estamos haciendo, seguro es porque la palabra de Dios nos avergonzaría. Seguro. Si no puedo traer mis charlas, mis chats, no puedo traer mi WhatsApp a que se publique aquí, es porque seguramente hay algo que no debería estar ahí. Si no puedo traer mi navegador de internet a la luz de la palabra y decir: Señor, qué lindo estar contigo, es porque seguramente hay algo ahí podrido. Si no podemos traer a la luz algo, examine su corazón. Examine todo. Eso es muy personal. Si hay algo que tiene que estar ahí tapadito, que nadie se entere, es seguro que ahí no hay luz. Está contrario a la palabra. Si tiene alguien al lado, dile: cuidado con eso. Es como esa muchacha que deciden entrar en un noviazgo, ¿no? Pero que nadie se entere aquí, nomás entre nosotros. No le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, que no se entere nadie, que la congregación no nos vea. Pero saben ellos que son chicos. ¿Saben por qué hacen eso? Porque están en tinieblas. En tinieblas, que nadie se entere. Cuidado con eso. Miren, este hombre no solamente encontró un instrumento útil, no solamente encontró integridad, no solamente encontró iluminación. Este hombre, cuando prendió la luz, encontró una herencia. Verso 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Qué representa la palabra testimonio en el Antiguo Testamento? Si usted ha estado viniendo los miércoles al estudio bíblico, le es normal este concepto. Testimonio para el pueblo de Dios significan los 10 mandamientos. Lo manejaban así ellos. El testimonio es eso. Es la evidencia pública de qué haría Dios si Dios fuera humano. Los 10 mandamientos es eso. Dios haría eso si fuera humano. Ese es su testimonio. Dios le dio a Israel como herencia no solamente la tierra. Ellos no tomaban la tierra prometida entregada como una herencia de parte de Dios. Para ellos la herencia más importante era el testimonio, la ley, los 10 mandamientos. Éramos el único pueblo que tiene eso de parte de Dios. Deuteronomio 33:4. Cuando Moisés nos entregó una ley,
como heredad a la congregación de Jacob. Era la ley de Dios. Y hermanos amados, aunque las cosas superficiales y terrenales y pasajeras pueden ser muy atractivas, recibir la herencia de un terreno, recibir la herencia de una casa, recibir la herencia de un bien, una cantidad de plata exuberante, nada de eso puede ser más hermoso que la verdadera herencia, que es sus palabras que permanecen para siempre. Porque esa casa se va a caer, ese terreno va a perderse, esa plata se va a gastar, pero su palabra nunca va a pasar. Cielo y tierra va a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. La Biblia puede estar en medio de un infierno encendido, pero la Biblia va a permanecer. ¿Qué mayor herencia que la palabra de Dios y su testimonio? Y esa es la herencia que recibimos nosotros como creyentes. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lea conmigo el verso 4, 2, 3. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cuando uno entiende este principio, ¿acaso no es un motivo de gozo y de tranquilidad? La misma pregunta que le hice hace un momento. Esa luz es la que va a traerle tranquilidad al niño que tiene miedo en la oscuridad. Esa luz va a traer la esperanza al que está abandonado en medio del bosque en una noche. Esa luz es la que el piloto puede ver desorientado. Ve esa luz y eso le da esperanza, le da gozo, le da tranquilidad. Ahí tengo que llegar. Cuando uno atesora la palabra de Dios de esa manera, pues entonces es inevitable, sin importar las circunstancias que esté, va a haber gozo, va a haber tranquilidad, va a haber esperanza incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada para nosotros. No solamente encontró eso al prender la luz al salmista. El salmista encuentra una inclinación para su corazón. Lo más absurdo de todo sería poder tener la luz e inclinar el corazón a las tinieblas. El verso 112 dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Y le pone un tiempo de validez, de continuo hasta el fin. No están las diapositivas, pero por versículos como por ejemplo Jeremías capítulo 17 verso 9, podemos entender que sabemos que nuestro corazón natural se inclina a pecar. Pero en el momento en que nosotros somos salvos, recibimos un corazón nuevo. A partir de entonces dependemos de una inclinación. Podemos inclinar nuestro corazón ya no a lo que hacíamos, sino a lo que debemos hacer en la luz. Este concepto de la inclinación del corazón es el mismo llamado que recibió Josué. Josué capítulo 24 verso 23. Quitad pues ahora, miren, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová. Bíblicamente, ¿qué es? ¿Cómo se vuelve práctico el inclinar el corazón? Rechazando ídolos. Rechazando los ídolos. Así se inclina el corazón. Según la Biblia, inclinar el corazón es andar en sus estatutos. Primera de Reyes 8:57. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Hermanos amados, yo sé que este principio que les estoy dando de que en qué consiste inclinar el corazón es un principio muy sencillo, pero qué fatal error inclinar el corazón a Dios y pensar en volver a hacer lo que hacíamos antes. Qué fatal error decir: sí, me voy a arrepentir porque hacía estas cosas, pero de vez en cuando también no voy a hacer estas otras. Qué fatal error. Tan marcado, yo sé que puede parecer absurdo, pero es tan real que el salmista escribe una poesía al respecto. Salmo 141 verso 4. No dejes, mira esta oración: Señor, no dejes que se incline mi corazón hacia cosa mala, a hacer obras impías. No dejes que mi corazón se incline con los que hacen iniquidad.
y no coma yo de sus deleites. Y una vez más, esta inclinación de un corazón ese deseo de un corazón inclinado a Dios debe ser permanente. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Cuál sería el beneficio para guardar sus estatutos hasta el fin? Tiene que haber algo atrayente. El Salmo 19, verso 10 y verso 11 declara esto: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué beneficio hay en inclinar el corazón y guardarlo? Hay un gran galardón. Pregúntale a la persona que tienes al lado: ¿hacia qué lugar está inclinado tu corazón? Porque la palabra de Dios es ese instrumento que usa Dios para iluminar el camino. Nosotros necesitamos proporcionar la integridad para guardar su palabra. Necesitamos escoger la palabra de Dios como nuestra heredad. Y la palabra de Dios debe ser el gozo en nuestro corazón para inclinarnos a eso. No me crea a mí, créale a los apóstoles. Pedro lo ilustra, este concepto lo ilustra de esta manera. Lea conmigo el verso 19 de la segunda carta de Pedro, verso 19, capítulo 1. 2, 3. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Usted sabe, un texto fuera de contexto es un pretexto para cualquier cosa. Para que Pedro hable de esta manera, este proceso que acabo de plantearle, de una luz como una antorcha que alumbra nuestro caminar poco a poco hasta que Cristo venga y se manifieste el sol de justicia, lo que ya le hablé. Todo este lío de que nuestro corazón siempre va a querer inclinarse a este lado, pero hay que inclinarse para este otro. ¿Por qué? ¿Por qué pone esto Pedro en la mesa? El contexto de este pasaje está plasmado en Mateo capítulo 17. Pedro está trayendo a cuestión un evento que se llama la transfiguración. Y él está narrando lo que le sucedió. Estábamos ahí 3 individuos y vino una luz impresionante y vimos ahí a Jesús, vimos ahí a Elías, vimos a Moisés, y yo te agarré y dije: hagamos 3 enramadas y armemos esto. Y está hablando de su experiencia, una experiencia que estoy seguro que ninguno en este salón ha tenido como la tuvo Pedro. Innegable. No podemos negar que Pedro ha experimentado eso. Pero a pesar de que él dice eso, él dice: pero por cierto, nosotros tenemos la palabra profética más segura, más firme, más estable. La experiencia de Pedro fue 100% real y fue 100% genuina. Pero hay algo más firme y confiable y segura que toda experiencia personal, y es la palabra profética de Dios. Pedro podría elevar su experiencia sobre la palabra de Dios y decir: yo lo vi, yo hice, experimenté. Pero lo que él hace es no levantar experiencia, sino levantar la antorcha de la palabra de Dios. Yo quiero animar su corazón, porque no siempre será así. Una vez más, va a ser hasta que venga el sol de justicia. Mire, un resumen para cerrar esta sección. Siguiente. Multimedia. El Salmo 119 en esta sección se divide en 5 partes. La primera habla de un instrumento, la lámpara, de la integridad, de la iluminación, de la inversión y de la inclinación. A pesar de que no existe un orden marcado para mover las perlas del Salmo 119, en este caso, creo que lo que el salmista intenta hacer es direccionarnos a nosotros
a llamarnos la atención de decir: necesitamos caminar de esta manera. Necesitamos caminar en luz. ¿Por qué? La siguiente sección va a hablar y llamar la atención al corazón del creyente para caminar en la protección y en la estabilidad de la palabra. Le prometo que el otro fue aburrido. Este de aquí puede hacernos volar la cabeza. Así que si se ha dormido, despierte en este momento y lea conmigo la segunda sección, del 113 al 120. Mira lo que dice la Biblia. ¿Lo leemos juntos? 2, 3. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Vamos. Mi escondedero, mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Vamos. Susténtame conforme y viviré, y no quede yo avergonzado. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus mandamientos, porque su astucia es falsedad. 19. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. 120, vamos, 2, 3. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y en tus juicios. Esta sección está rara. Apenas arranca, tiene una frase muy rara. Dentro de una comunidad donde se habla del amor de Dios, se habla del amor a la gente, se habla de la tolerancia, se habla de la misericordia. El Salmo 119, verso 113 dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Aborrecer suena feo, ¿no? Pero no se olvide, no es la única vez que el salmista utiliza el concepto de aborrecer algo. En el mismo Salmo 119, en el 104, he aborrecido todo camino de mentira. En este mismo Salmo, el 128, aborrecí todo camino de mentira. En el 169, aborrecí la mentira, aborrezco y abomino. Pero aquí se vuelve personal, porque lo que dice es: aborrezco a los hombres hipócritas. Pero mire, hay muchas cosas que el salmista aborrece, pero un común denominador: que ama la ley de Dios, ama los mandamientos. ¿Sabe qué conclusión puedo llegar para tratar de justificar este asunto después de leer estos pasajes? Lo que amamos determina lo que aborrecemos. Porque en cada pasaje él dice: aborrezco tal cosa, pero amo la ley de Dios. Aborrezco tal otra cosa, pero amo sus mandamientos. Lo que amamos determina el enfoque de nuestra vida. Lo que amamos determina también lo que odiamos. Aborrezco a los hombres hipócritas. La palabra hipócrita aquí es una palabra en hebreo que no se repite muchas veces. Es la palabra shef. Shef, o lo que traduce la Reina Valera aquí como hipócrita, significa al dividido de mente. Aborrezco al desleal, aborrezco al ambivalente, aborrezco al indiferente, aborrezco al inestable. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: detesto a los que tienen divididas sus lealtades. El salmista detesta a los hombres inestables, a los ambivalentes, a los divididos, a los inconstantes. ¿Alguien puede decir yo también? Es obvio. Es obvio. Yo le puedo decir aquí, en serio, a mí me choca el inconstante. Me choca el desleal. La lealtad, hermanos amados, es de las cosas más importantes que existe. Si su esposa está al lado, si su esposo está al lado, dígale esto, dile: la lealtad es de las cosas más importantes que existe. La lealtad. Si tienes un amigo que le es desleal a su esposa, búscate otro amigo. Porque si ese individuo es desleal a la persona que dice amar, ¿qué crees que va a ser leal contigo?
Si un hombre le es infiel a su esposa, que dice que la ama y la ve, ¿crees que ese individuo es fiel a Dios que no ve? Qué difícil, hermanos, qué difícil es caminar con una persona que no es estable, que es una persona inconstante, que tiene su corazón dividido. ¿Cómo queremos ser usados por Dios si somos desleales? Empezando con aquella persona que le prometimos amar. O sea, ¿tiene sentido lo que estoy hablando? En Santiago hay una idea muy similar. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, en el hebreo se traduce la misma palabra. El desleal es inconstante en todos sus caminos. En el comentario bíblico de William MacDonald, él dice lo siguiente: el hipócrita un momento está a favor de Dios y el siguiente a favor del mundo. La palabra doble ánimo del griego se puede traducir como doble alma. ¿Cuál es la solución para el hipócrita de doble alma? El mismo Santiago da la solución. Capítulo 4, verso 8. Hey, hipócrita, acércate a Dios. Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Vosotros de doble ánimo, purifiquen el corazón, porque es un problema del corazón. Hermanos lindos, mire, cualquier cosa que desvíe la atención del creyente de la comunión con Dios, cualquier cosa que desvíe el corazón del creyente, que genere división en el corazón, debería ser un motivo de aborrecimiento. Cualquier cosa que haga que la comunión con Dios que se aparte un poco, a eso es lo que hay que aborrecer. Hermanos, ¿cuántos amamos a Dios? El que ama a Dios diga: yo le amo. Poquitos, pero a ver, el que ama a Dios diga: yo amo a Dios. Ok, de la misma manera que amamos a Dios, deberíamos aborrecer el pecado. Es así la ecuación. Si amamos lo que Dios ama, entonces vamos a aborrecer también lo que Él aborrece. Así de sencillo. Si amamos lo que Dios ama, entonces aborrecemos también lo que Él aborrece. Dios aborrece al inconstante. Dios aborrece. Miren, lo voy a poner más fuerte. Dios aborrece al que deliberadamente hace algo sabiendo que lo que está haciendo es incorrecto. Dios lo aborrece. Porque ese es el concepto de iniquidad. Hacer algo deliberadamente sabiendo que eso está mal, hacerlo, eso se llama iniquidad. Y el Salmo capítulo 5 verso 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Por favor, saque de su mente de una buena vez esa frase dicha por Gandhi: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es cierto. Cristo nunca dijo eso. Lo dijo Gandhi. Y cuando pensamos de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por eso, hermanos, no podemos tener un corazón dividido. Miren lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ay, pero ¿dónde está el amor? Sí, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ya derramó su amor para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos experimentar el amor de Dios, hay que estar en Cristo. Fuera de Cristo no hay amor. Cuando Dios nos ve a nosotros, tiene que ver a Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Pero si no ve a Cristo, ve a un impío, y al impío Dios aborrece. El profeta Elías, mire, estoy tratando de ser lo más cariñoso con usted posible, pero cuando se toca este tema no se puede tratar de maquillar mucho. Prefiero citar lo que dijo Elías. El profeta Elías no tuvo pelos en la lengua para lanzar esto. Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, síganle de una vez. Pero si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo se quedó así, sin palabras. Jesús lo dijo: mira, o eres frío o eres caliente, porque tibio no me funciona. Tibio es vómito. No sé si usted ama el vómito, yo lo aborrezco, me parece asqueroso. Pero es del mismo concepto. O eres frío o caliente. Mejor sé frío o caliente, aquí o allá, porque el del medio es un asco. Elías los confronta y resalta el pecado y dice: ya decide de una vez a quién vas a seguir. Es el mismo mensaje que hoy tengo para dar para pasar por esta sección. Hermanos amados, decide de una vez a quién vas a seguir. O Dios es el Dios sobre todo, o ya dedícate de una vez a servir a Satanás. Decide, porque el de doble pensamiento daña personas. El de doble pensamiento lastima familias. El de doble pensamiento, el inconstante, el hipócrita, destroza matrimonios. La incoherencia de hacer lo contrario de lo que predicamos es lo que destruye familias, destruye trabajos, destruye ministerios. En este concepto el salmista dice: qué terrible, pero ese es mi escondite. Verso 14: mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor. En tu palabra he esperado. Mi escondedero eres tú. ¿Has visto alguna vez a un niño que tiene miedo? ¿Qué hace? Agarra su sábana y se tapa, ¿no? Hay algo psicológicamente que la sábana ayuda, ¿no? Uno se tapa con la sábana y ay, es como que nadie me ve, ¿no? Entonces estoy bien. Pero ¿cuánto protege la sábana? Nada. Y los hombres somos iguales. Cuando ya crecemos, nuestra sábana a veces es nuestro estatus. A veces es nuestra profesión, nuestra superioridad, nuestro activismo político, nuestro activismo en la iglesia, nuestra hacienda, nuestro ministerio. Sábanas, puras sábanas. Eso no cubre nada. Eso no tapa nada, no protege nada. No es un escondedero fiable. Si le quitamos esa sábana, ¿qué queda? Si es de que su sábana es el ministerio y su predicación, quítenle eso, ¿qué queda? ¿Queda comunión con Dios? ¿Queda relación con Dios y con su palabra? ¿Dónde nos escondemos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Dónde está nuestra seguridad? Colosenses capítulo 3, verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muertos, nuestra vida escondida en Cristo. El principio de amparo, hermanos amados, el principio de fortaleza, el principio de escudo es recurrente en los salmos. Salmo 46, verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes. Dios es nuestro amparo. Dios es mi... Puede levantar su mano y decirle eso: Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Se anima hoy a decirle: Señor, no interesa lo que pase, tú eres donde me esconderé. ¿Dónde está nuestra confianza cuando todo sale mal? Después de que pasa eso, el salmista vuelve a mirar una vez más al asunto de los que aborrece. 115 con respecto a los que él aborrece. No lo aborrecen él aborrece. Apartaos de mí, malignos. Oye, rayón, ¿no? El salmista. Yo pues guardaré los mandamientos de mi Dios. El salmista está determinado a dejar lo que sea necesario que hay que dejar con tal de guardar los mandamientos. Ves que es mi amigo de toda la vida. ¿Sabes qué? Aléjate de mí, Deslea. ¡Pum! Si no vas a seguir a Cristo, escoge vos a quién vas a seguir. No puedes hacerlo a medias tintas. Qué parecida esa actitud a la actitud que tuvo Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Consecuencia de que propuso en su corazón apartarse, verso 9: puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Usted quiere que Dios lo ponga en gracia y en buena voluntad? Sepa de quién se tiene que apartar. Pablo lo pone de esta manera, el versículo favorito de todos los papás para chantarle a nuestros hijos: no erréis. 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Nueva Traducción Viviente dice: las malas compañías corrompen el buen carácter. Soné abuelita.
hermano a mano, discierne las amistades con quien se rodea. Por favor, discierna las amistades con quien se rodea. El error y el vicio son contagiosos. El error y el vicio es contagioso, por favor. Luego de eso, resalta su fe el salmista. Verso 119. Aparecen dos verbos impresionantes. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Susténtame, sosténme. Mire, una dependencia absoluta de Dios, ¿no? El ser sustentados, el ser sostenidos es la promesa para aquel que decide caminar en la luz y en justicia. Salmo 37. Porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. A partir de aquí, después de que el salmista dijo, aborrezco esto, ya no me junto, empieza un juicio gradual contra el hipócrita. ¿Lo tiene? Porque ese es un justo que dice, aborrezco esto, amo tu ley, me aparto de ellos. Entonces, si está cerca de Dios, Dios se va a encargar de traer un justo juicio contra el hipócrita. Aborrezco al hipócrita, decía, ¿no es verdad? El pasaje. Mira el verso 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. La palabra hollar es pisar. Pisaste a aquellos que se desvían de tus estatutos. Dios puede hacer eso, por supuesto. Dios, hermanos amados, pisotea la desobediencia. Mire lo que pasa con Isaías capítulo 5. Está hablando del pueblo de Israel. Israel le desobedeció y Dios le dice esto: os mostraré pues ahora lo que haré yo en mi viña. Está hablando de Israel. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, la voy a cerrar, y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá un cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, espera juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Se lo traduzco. Si decido seguir viviendo como un ambiguo, destrozando mi vida, destrozando mi intimidad con Dios, destrozando mi matrimonio, destrozando mi trabajo, destrozando toda mi vida en tinieblas, Dios un día va a decir: muy bien, ¿sabes qué? Ultimátum, se cierra la puerta, como una cárcel espiritual, se cierra la puerta y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Otra figura más, el 119. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Recuerde, el salmista se ha apartado, viene el juicio de Dios. Lo primero era: te voy a hollar, vas a ser pisado. La segunda, compleja, porque dice: como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. ¿Sabe lo que es la escoria? Es como cuando uno funde un metal y sale a brote las cosas malas. Eso se llama escoria. Se toma la escoria y se lo bota, porque esa escoria es un desperdicio inútil. En Ezequiel capítulo 22, verso 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro como en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, os he dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén como quien junta la plata y el bronce y el hierro y el plomo y el estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Oiga, dígale al que tiene al lado: no es un chiste. Es más, con amor dígale: no quiero que te fundas.
si Dios, hermanos, si Dios hizo eso con Israel, que es su amada, a mí ya me dio miedo. A mí ya me da terror. La conclusión del salmista, después de lo que acabo de plantearle, lea conmigo la conclusión. 2, 3, 120. Mi carne y en tus juicios. ¿Alguien como yo? Yo también. El mismo, escúchame hermano, escúchame. El mismo Dios que juzgó a la humanidad con el diluvio. El mismo Dios que juzgó a Sodoma y Gomorra. Ese es el Dios que está aquí. Mi carne se estremece de miedo, porque Él es justo. Pregunto yo, ¿estaremos listos para la ira que viene? Ok, lo que le voy a explicar en este momento, lo último que voy a explicarle, porque el salmo termina ahí, es simplemente para ponerle miedo. Digo, es simplemente para llamarle un poquito a la reflexión. Permítame traer acá al pastor Alejandro de los días miércoles, ¿de acuerdo? Existe un capítulo, es el Mateo capítulo 24. Gracias, multimedia. Mateo capítulo 24. Este capítulo es el capítulo más profético que existe en los evangelios. Habla acerca de lo que Dios va a hacer en los posteriores tiempos. En Mateo 24, el contexto es el siguiente. Jesús está viendo el templo y todos le dicen, qué bonito el templo, ¿no, Jesús? Dice, sí, bonito, pero ¿saben qué? Todo eso se va a caer. El día que yo venga no va a quedar piedra sobre piedra. Todo el mundo queda como, uy. Entonces sus discípulos le hacen una pregunta muy buena. En realidad le hacen 3 preguntas en una sola. En Mateo capítulo 24, en el versículo 3, sus discípulos dicen esto: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo se va a caer el templo? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 cosas diferentes. Para ellos, cuando están preguntando esto, ¿cuándo se va a caer el templo? ¿Cuándo es la señal de tu venida y el fin del siglo? Para ellos es solamente una cosa, pero son 3 preguntas interesantes. Jesús las va a responder las 3. ¿Cuándo va a suceder lo del templo? Jesús no lo va a responder en Mateo capítulo 24. El registro de la respuesta de Jesús está en Lucas capítulo 21. Le invito a que lo lea entre semana. Pero ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo que está puesto acá? Lo va a desglosar en todo el capítulo 24. Presta atención a la pantalla. Si se durmió hasta aquí, por favor, despierte. En Mateo capítulo 24, a partir del versículo 4 hasta el versículo 28, Jesús va a responder sobre las señales antes del fin. Y a partir del versículo siguiente, del versículo 29 hasta el versículo 51, Jesús va a responder cuáles son las señales que habrá de su venida. Jesús va a responder estas 2 áreas y lo va a dividir en 2 grandes grupos que están divididos desde el principio hasta ahora. Se divide en la iglesia e Israel. Jesús va a hablar de qué señales habrá antes del fin con respecto a la iglesia, al final de la era de la iglesia, del versículo 4 hasta el versículo 14. Inmediatamente después, Él va a hablar de qué es lo que va a pasar con Israel. Israel antes de la venida de Cristo y cuando ya venga Cristo, y qué es lo que va a pasar con Israel en el momento en el que se abran los sellos, en el momento en el que vengan los jinetes del Apocalipsis y suenen las trompetas. Todo eso va a explicar en esa sección Jesús, respondiendo cuál señal habrá de tu venida y cuál del fin de esta era, el fin de este siglo, de la era de la iglesia. Cuando Jesús les responde, me imagino que cuando pudo ver la cara de sus discípulos, tenían unas caras de que ¿qué? ¿Qué estás hablando?
Entonces, como Jesús es hermoso y Jesús es precioso, lo que hace inmediatamente después para cerrar esa respuesta es dar 3 ejemplos o dar 3 parábolas o 3 referencias. A partir de, no te adelantes multimedia, a partir del verso 36 en adelante, por lo menos esas 3 secciones hasta el 43, va a dar 3 referencias. La primera referencia es la referencia, ahora sí, de la higuera, donde le dicen: miren muchachos, aprendan la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, van a saber que el verano está cerca. Ustedes también, cuando vean que estas cosas están pasando, el fin está cerca. Luego de eso, Jesús va a ilustrar su venida con el tiempo de Noé. Así como en los tiempos de Noé, estarán bebiendo, estarán comiendo, estarán casándose, dando en casamientos, y vino el diluvio de repente. Así va a ser cuando yo venga. Y luego de eso da la ilustración del ladrón en la noche. Si un padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, entonces velaría. Así también ustedes tienen que velar. Les ilustra para que ellos sepan lo que tienen que hacer al afrontar esta respuesta. Ahí está una respuesta espectacular, una respuesta completa. Por favor, léalo en su casa. Pero a partir del verso 45 hasta el verso 51, lo que hace Jesús es dar una advertencia muy severa. Muy severa. Severísima. Jesús, con ese contexto de la venida, ese contexto de que estoy volviendo, esas son las señales, esa es mi respuesta, Jesús apunta al corazón y cambia completamente el enfoque. Mire lo que dice el verso 45. ¿Quién es? Pregunta esta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Los que son siervos fieles y prudentes digan: aquí estoy. Habían poquitos. El que es siervo fiel y prudente diga: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Aquí estoy. El cual puso al Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verso 48. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, traiga a memoria todo lo que le he dicho. Aborrezco al hipócrita. Le va a caer el juicio. Tenemos nuestro camino. ¿Quién en su sano juicio volvería a hacer estas cosas? ¿Se acuerda todo lo que le he dicho toda la mañana? ¿Se acuerda? ¿En qué criterio empezaríamos? Si sabemos cuál es la palabra profética más segura, ¿en qué cabeza cabe hacer estas cosas? Si es la luz, ¿en qué cabeza cabe irse a tinieblas? Pero si aquí el siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpearse con los consiervos, a comer, a beber con los borrachos. ¿Qué pasó con el siervo? El siervo que era bueno. ¿Dónde estuvo el error del siervo? El error del siervo fue que dejó de esperar el regreso de Cristo. Porque cuando no entendemos, Maranata, Cristo viene. Cuando no entendemos que Cristo está viniendo y tomamos a Cristo por tardanza, ¿qué es pues una canita al aire? ¿Qué es pues un vinito? ¿Qué es pues una enojadita? ¿Qué es un dominguito que no vaya a la congre? No es nada. Sí, no es nada, pero ¿sabes qué es lo que hacen los impíos? Te avisaré. ¿Qué es pues una fornicacioncita? Pues que siempre con mi chica, con mi novia, con mi corte, que siempre hay que probar también. Dios dice: Dios es amor, Dios. O sea, ¿qué? Pues que siempre. Eso hace impío. ¿Y saben quién va a actuar así? Aquel que está inconsciente de que Cristo está viniendo. Se enfocaron en las cosas de este mundo, en su vida. Miren lo que dice el versículo 50. Lea conmigo el 50 y agárrese de su silla. Agárrese de su silla y lea conmigo el 50 y el 51. 2, 3. Vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Fuerte.
¿Se acuerda cómo era el Salmo? 119, verso 13. Aborrezco al hipócrita. El que deja de hacer eso, de esperar la venida de Cristo, si no estamos esperando activamente el regreso de Cristo, el lugar es con los hipócritas. Qué importante es ser siervo prudente. Qué importante es ser siervo fiel. Qué importante es ser siervo vigilante, que cumple con su responsabilidad mientras espera el regreso de su Señor. Llamados para servir, llamados a esperarle sirviéndole a Él y a todos, llamados para amarle, llamados para amar su palabra. Pero el que pierde la expectativa del retorno de Cristo, su destino son los hipócritas. Un corazón partido, un alma dividida, un doble ánimo, un carácter irracional, un desleal. Diga conmigo, yo no quiero ser así. Qué fuerte. Este salmista nos lo pintó bien bonito. Ya cuando está acabando, ¡pah! No se preocupe. Desde la siguiente semana, el salmista dice, nada, pero tranquilos, sana, sana. Lo invito a que pueda venir la siguiente semana para poder revisar la siguiente sección. Pero por el momento. Y si una de estas perlas ha sido para usted, hoy, levantémonos de nuestro asiento y digámosle hoy, Señor, yo quiero ser un siervo fiel que te espera constantemente. Y si hasta el día de hoy he caminado como un hipócrita, como un desleal, hoy cambio mi caminar. Hoy quiero ver la luz de tu palabra. No necesito ver todos los pasos. Necesito ver el siguiente, sentir que estás alumbrando mi pie y caminar por fe, sabiendo que me vas a sostener. ¿Le parece si oramos? Sí. Vamos a ponernos en pie y orar.